Los derechos humanos, historia, evolución y retos. ¿Qué son los derechos humanos? Un derecho puede definirse como una libertad o una serie de libertades que no deben ser coartadas y sobre las cuales debe garantizarse su protección y cumplimiento. Y de manera muy simple podemos decir que los derechos humanos son libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten la condición de ser humanos. Aunque en la actualidad esta definición puede parecer muy obvia, pero históricamente no todos los seres humanos han sido considerados iguales. Y la historia de los derechos humanos se narra de manera paralela a la historia de la lucha por la igualdad de las minorías y por el respeto a la diferencia. Y según los acuerdos establecidos en la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos son aquellos fundamentales que cobijan a toda la humanidad. Aunque en la antigüedad fueron apareciendo diversos documentos que por distintos intereses buscaron garantizar libertades individuales, pues para dar la posibilidad de participar en espacios de deliberación estatal y crear formas equitativas de mantener el orden social y la justicia. Uno de los primeros documentos que se encontraron de los derechos humanos es el conocido Cilindro de Ciro. Narra la historia que en el año de 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, que fue el primer rey de Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Las acciones de Ciro el Grande resultaron sorprendentes, pues liberó a los esclavos, estableció la libertad de culto y la religión y la igualdad racial. Y pues estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido, que en la actualidad es reconocido como la primera versión de los derechos humanos y ha sido traducido a 6 idiomas oficiales de la ONU. Y pues a partir de este momento empieza a difundirse la idea de derechos universales a lo largo de muchos países del Oriente, pues hasta llegar a Grecia y a Roma, donde se fortalecieron las bases de lo que hoy consideramos derechos humanos, como los documentos de la Carta Magna, que son de 1215, la Constitución de los Estados Unidos de 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789 y la Carta de los Derechos de Estados Unidos de 1791. Están basados en reflexiones que se viven dando desde la antigüedad y son a la vez precursores de muchos de los documentos en los derechos humanos de la actualidad. Bueno, y a pesar del lugar crucial que tienen los derechos humanos, pues no todas las personas están muy de acuerdo y no hay como una igualdad y el respeto mutuo. Tienen muchas críticas. Estas críticas es que ven a los derechos como una forma de dominación occidental y que pretenden subordinar manifestaciones culturales profundamente arraigadas en los pueblos que pues de alguna manera se ubican en la periferia de los centros de congregación del poder mundial. Dicho esto, pues impide que realmente se pueda vivir en un mundo donde la diferencia pueda ser aceptada y respetada. De hecho, parece haber un discurso contradictorio frente al respeto de los derechos humanos, pues que por un lado se promulga el respeto ineludible de las libertades individuales y por otro se condena al individuo que por voluntad propia decide participar en prácticas culturales, sociales, religiosas, en las cuales se pueden ver limitadas sus propias libertades. Y en las palabras de Benoist, si los hombres deben ser dejados en libertad para hacer lo que quieran mientras el uso de su libertad no se entrometa con lo de los demás, porque los pueblos cuyas costumbres nos parecen ofensivas y condenables nos podrían ser dejados en libertad para practicarlas mientras no busquen imponerlas a otros. En resumen, la crítica de los derechos humanos está alrededor de su carácter impositivo, en la medida en que algunas libertades individuales, pues de algunos individuos, son más respetables y deseables que otras. Y finalmente existe un acuerdo que tal vez sí sea universal, acerca del deseo humano de bienestar, justicia, respeto y equidad para todos. Partiendo de esta premisa, se hace necesario
repensar en qué consiste la humanidad, qué es aquello que nos define como humanos y partiendo de esto, comprender que no es necesario pensar en términos de derechos o deberes, sino de la dimensión inabarcable de la experiencia humana. Los derechos civiles y políticos hacen parte de los denominados derechos de la primera y segunda generación y hacen referencia a las ciertas libertades mínimas de acción y participación. Y tradicionalmente los derechos civiles están vinculados al derecho a recibir un trato justo e igualitario, sin importar la raza, el sexo, la edad o religión. Los derechos políticos se refieren a la posibilidad de participación de los asuntos de Estado y en la actualidad está presentando fundamentalmente en los derechos al voto y a la posibilidad de elegir y ser elegido para cargos del gobierno. Y los derechos sociales hacen parte de los derechos de la tercera generación y están relacionados con el derecho al bienestar, al trabajo digno, a la vivienda, la educación, entre otros tantos, que al garantizarse proporcionan una mejor calidad de vida a los ciudadanos. En Colombia, el siglo XX y parte del siglo XXI ha sido la época de la lucha por estos tres tipos de derechos y por la eliminación de las desigualdades entre colombianos. Reformas constitucionales, referéndums, manifestaciones sociales e incluso la promulgación de una nueva Constitución Nacional han sido algunos de los hechos más representativos en esta lucha.